La sistematización orientada a aprendizajes. 1. Bases conceptuales y metodológicas. Esta sistematización es una invitación a reflexionar colectivamente sobre una experiencia determinada. Es un proceso metodológico que permite, entre otras cosas, ordenar recuerdos e información. Se ordena tanto la información documentada como aquella que está en los recuerdos de quienes han estado vinculados con la experiencia. Pero la sistematización no es solo ordenar información. La sistematización permite ante todo orientar reflexiones y análisis. No es un proceso meramente descriptivo. La sistematización obliga a la relación reflexiva y analítica con los elementos de la experiencia. Por ejemplo, la relación entre lo planeado y lo implementado, la práctica y sus relaciones con el contexto en el cual dicha práctica ocurre, lo que ha funcionado bien, lo que ha fallado y por qué. Muy importante bajo este enfoque es que la sistematización permite recoger aprendizajes. Los aprendizajes son fruto de la reflexión individual o colectiva. Se refieren a aspectos que no habíamos identificado de la experiencia o que habíamos percibido de otra manera antes de realizar la reflexión. En síntesis, la sistematización permite a un colectivo de actores reflexionar sobre un asunto de interés. La sistematización está orientada por una serie de preguntas cuyas respuestas, a partir de las reflexiones colectivas, aportarán aprendizajes y recomendaciones que pueden ser aplicados a diferente nivel. Hay varios niveles de aprendizaje que pueden coexistir en la vida institucional. Un primer nivel de aprendizaje institucional nos permite mejorar lo que hacemos. No hay un replanteamiento fundamental de ninguno de los elementos del ciclo del programa. Este nivel de aprendizaje indaga sobre cómo estamos haciendo lo que hacemos. En el segundo nivel de aprendizaje institucional, nos preguntamos si hemos definido las metas correctas, si estamos utilizando las medidas adecuadas, si nuestras estrategias de trabajo son efectivas. Las conclusiones nos llevan a replantear o a reafirmar metas, objetivos, valores, supuestos y estrategias. El tercer nivel de aprendizaje responde a preguntas estratégicas, éticas y políticas sobre la misión de la organización en un contexto determinado. Las conclusiones llevan a replantear y, en muchos casos, a transformar las políticas y el contexto institucional. Este nivel de aprendizaje impacta todo el ciclo del programa. Ocurre, por ejemplo, cuando la organización está formulando o actualizando su plan estratégico. Un ejercicio de sistematización inicia con un colectivo de personas planteando preguntas sobre una experiencia concreta, en cualquier momento del desarrollo de la misma. Pasa por la organización de los recuerdos y la información y se centra en el análisis y reflexión. Al final, se deben generar varios resultados, que son los aprendizajes, las reflexiones y diversas recomendaciones. Todos ellos para ser incorporados a la práctica, en uno de los 3 niveles de aprendizaje. Es muy importante que los actores participantes de un ejercicio de sistematización acuerden emprender el proceso con fundamento en 4 principios. 1. Principio de inclusión, que significa abrir el proceso de reflexión y análisis a todos los actores cuya participación sea pertinente. Implica también considerar los enfoques diferenciales de género, generación, etnia y cultura, cuando sea pertinente. 2. Principio de transparencia. Se entiende como permitir que la experiencia sea expuesta a la mirada de los interesados. Estar dispuestos a exponer abiertamente los recuerdos, la información, las ideas y las reflexiones. De forma complementaria, el principio de la honestidad, que implica disponerse a analizar, reflexionar y aprender a partir de los aciertos y también de los errores. Estos últimos representan una gran riqueza para el proceso de aprendizaje personal e institucional. Por último, el principio de la confidencialidad. Consiste en que solamente se comparte la información acordada previamente por las partes y bajo las condiciones de discreción que se consideren convenientes.
Un ejercicio de sistematización se desarrolla gracias al trabajo colaborativo de un equipo. El equipo es una tríada constituida por los actores clave, el grupo de personas al que le interesa que la sistematización se haga, los puntos focales, que son personas designadas por los actores claves para brindar apoyo operativo y logístico requerido durante el proceso, y el equipo facilitador de la sistematización, que se encarga de coordinar el diseño y la implementación de la metodología y elaborar el informe que reúne los aprendizajes, reflexiones y recomendaciones. Para la implementación de los ejercicios de sistematización se ha diseñado una ruta de 4 fases: el aprestamiento y encuadre, la implementación de la metodología, la preparación y discusión del informe y, por último, la divulgación y apropiación de los resultados. En la fase 1, de aprestamiento y encuadre, los actores clave definen los elementos fundamentales del proceso de sistematización, los objetivos y resultados esperados, las preguntas orientadoras, los actores, las audiencias y la metodología a utilizar. La fase 2 corresponde precisamente a la implementación de la metodología definida durante el aprestamiento y encuadre. En esta fase, el equipo facilitador lidera la aplicación de las herramientas que permitirán responder a las preguntas orientadoras de la sistematización. En la fase 3, el equipo facilitador elabora, comparte y valida con los actores clave un informe de sistematización que contiene las respuestas a las preguntas orientadoras. Por último, en la fase 4, se finaliza la producción de materiales de comunicación para llegar a las audiencias, internas y externas, priorizadas en el aprestamiento y encuadre. La ruta de sistematización de las 4 fases puede desarrollarse de manera lineal o sistémica. La ruta lineal es conveniente en las siguientes circunstancias: cuando el colectivo de actores decide hacer un alto en medio de su proceso y quiere recoger recomendaciones y aprendizajes para aplicarlas a la continuación de su experiencia. Al final de un proceso, para recoger aprendizajes y recomendaciones que se puedan aplicar en las siguientes fases o en nuevos procesos. Cuando se está diseñando o planeando un proceso nuevo y se quieren traer aprendizajes y recomendaciones de experiencias previas, similares, para aplicarlas en este diseño o planeación. Cuando aplicamos la ruta a procesos en marcha, el esquema es más sistémico, no lineal, porque estaremos pasando de una fase a otra durante todo el tiempo que dure el proceso que se está sistematizando. En esos casos, la sistematización se constituye en un apoyo a la implementación del proceso en marcha. Bajo este enfoque sistémico, se incorporan nuevas preguntas orientadoras en el momento en el que surjan. Se responden a las preguntas orientadoras a medida que el proceso avanza. Se elaboran informes rápidamente y se entregan al grupo de actores clave para su aplicación inmediata. Y así, permanentemente, a medida que transcurre la implementación de la experiencia a sistematizar. Completamos de esta manera el vistazo general sobre las bases conceptuales y metodológicas de la sistematización orientada a aprendizajes. En el próximo video, retomaremos brevemente el proceso de sistematización y las herramientas de las diferentes fases.